8:25, Manuel. Bueno, el presidente Biden estableció algunas propuestas, por lo pronto, que quiere que sean discutidas. Interesantes, ministro, que usted quiere comentar, porque hace poquito hablábamos de lo que tiene que ver con, por ejemplo, jueces. Quieren establecer que un presidente establezca el periodo cada 2 años de jueces para que no se eternicen, por un lado, y que de alguna forma, entendible, pues se termine lo que aquí llamamos fuero, ¿no? Que ya no haya algo que se llama fuero en Estados Unidos o una supremacía de libertades para que no se les adjudique algún delito, como es el caso específicamente que ha sucedido con Trump. Por lo menos 2 de las 3 propuestas que hizo ayer en un artículo del Washington Post el presidente Biden. Sí, Manuel, antes de analizar la propuesta del presidente Biden, me parece que sería oportuno, porque es importante también para lo que estamos viviendo en México, hacer una breve referencia de lo que está pasando en la justicia constitucional en el mundo, que ya había dicho varias veces aquí que está en crisis. Cuando nace la justicia constitucional, es decir, la facultad para que los jueces, cierto tipo de jueces, puedan controlar la constitucionalidad de las leyes en el siglo XIX en Estados Unidos y que se expande en la primera parte del siglo XX en toda la Europa continental, siempre surgió un conflicto sobre cuál era la legitimidad de esa función para que ciertos jueces que no son electos popularmente pudieran invalidar leyes del órgano más representativo del pueblo, como son los parlamentos, los congresos. Y este debate, que tiene más de un siglo, se había visto siempre por parte de los tribunales con mucho cuidado. Los tribunales constitucionales, las Supremas Cortes, los jueces que tienen esta atribución, habían ejercido lo que la doctrina denomina una autocontención o autolimitación. Es decir, un tribunal solamente puede invalidar una ley del Congreso o del Parlamento cuando es un caso claramente de inconstitucionalidad, y hay muchas técnicas que utilizan o habían utilizado los tribunales para evitar la invalidez de las leyes, salvo en casos extremos. Una de ellas es lo que se conoce como interpretación conforme, es decir, cuando hay varios contenidos o varias interpretaciones jurídicamente válidas de un precepto, el tribunal tiene que preferir aquella que salva la constitucionalidad de la ley. Con el tiempo, y fundamentalmente en el siglo XXI, esto se fue olvidando por los tribunales. Y entonces los tribunales empezaron a excederse en sus atribuciones, a ejercer un control mucho más fuerte sobre los órganos políticos del Estado, a tomarse como propio autorreferente ellos mismos y a olvidar la legitimidad con la gente, con el pueblo. Y aquí empezó a haber esta distorsión, porque los jueces constitucionales también tienen límites y cuando interpretan la Constitución tienen que hacerlo con mucho cuidado. No ha sucedido así, por eso en muchos lugares hay crisis. Un juez constitucional va, decía un antiguo juez de Sudáfrica, va en un desfiladero. Por un lado tiene los derechos de las minorías, los derechos que tiene que estar defendiendo, y por el otro lado tiene las mayorías electas popularmente. Y él tiene que ir a la mitad del desfiladero sin inclinarse a un lado o a otro de manera definitiva. En México vimos el ejemplo de que recientemente la Corte, el Poder Judicial, toma partido por la oposición, deciden tener un enfrentamiento con el presidente, con la mayoría, y viene como reacción la posibilidad de una reforma judicial. Y en Estados Unidos pasa lo mismo, y en otros países del mundo. Pero eso es para ti, ya que estás de académico, la génesis del proyecto de reforma constitucional. Esa es la génesis. Los desplantes de Norma Piña. No son desplantes, no me estoy hablando de desplantes, me estoy hablando de decisiones. Cuando, por ejemplo, lo he dicho aquí, la Corte hasta 2019 había sido deferente con el Poder Legislativo en cuanto a su procedimiento. Es decir, solo se invalidaban las leyes por vicio al procedimiento. La Corte que tú presidías. Antes de que tú presidieras, 2019. Solo cuando había casos verdaderamente graves. No todo vicio del procedimiento invalidaba leyes. A partir de que llega el presidente López Obrador, la Corte da un giro. Y hoy prácticamente cualquier ley se invalida
por vicios que no son graves. Entonces, este control exagerado va minando la legitimidad de la Corte. ¿Por qué? Porque está invalidando todas las propuestas de un movimiento que tuvo 30 millones en las urnas. Por el otro lado, lo dije también ya aquí en alguna ocasión, las suspensiones en materia de controversias y acciones contra leyes, a pesar de que hay texto en la ley, la Corte nunca había suspendido una ley en controversia o acción hasta que llega López Obrador, y la primera ley que suspenden es la de remuneraciones de los servidores públicos, una ley que además se podía aplicar también al Poder Judicial. Por primera vez en la historia, la Corte con 2 votos, lo comentamos también aquí, invalidó una ley. Entonces, no son los desplantes que son desafortunados sin duda, son las decisiones que denotan un enfrentamiento y una carencia de límites que la propia Corte se entiende a sí misma suprema, soberana, sin ningún límite, y decide como si fueran constituyente por encima de lo que marca la Constitución o interpretando la Constitución de manera totalmente arbitraria. Esto sucede en México y claro, provoca entonces la necesidad de una reforma. Y ha sucedido en otros países. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Perdón, nada más, esa Corte va a desaparecer. Sí. Bueno, si se aprueba la reforma, las ministras, ministros podrán presentarse a... Así se van a poder presentar. Se pueden presentar. O sea, Norma Piña puede, si quiere, será candidata. Si así lo deciden, cualquier ministro. No quedan inhabilitados. No. Los ministros actuales, no. Cualquiera que haya sido ministro, ya obviamente no podríamos participar. Sí, no, y cualquiera de los que salga ya no podrían participar, pero los actuales todos los ministros, sin excepción. Todos los ministros, todos los jueces y todos los magistrados. Automáticamente se pueden postular, salvo que ellos decidan no hacerlo o se postulen a otro cargo. Y esto es importante, no se trata de... Y si ganan, ¿se les tomarían en cuenta los años que ya desempeñaron? Fíjate que a raíz de lo que me preguntaste la semana pasada, no recuerdo quién. Se está reflexionando y lo más probable es que la reelección sea para completar el periodo. Porque realmente a raíz de lo que tú me planteaste empezamos a hacer cuentas y sí, serían muchísimos años los que podrían eventualmente quedarse. Sí. Y parece, hasta donde tengo entendido, que se está reflexionando en el Congreso sobre que la reelección sea, o la elección después del nombramiento sea, solo para cumplir el periodo que si te resta. Faltan 3 años, sería 3 solo años o 9. O 9, los que sean. Oye, ¿y jueces? Jueces se pueden postular para un periodo de 9 años y a los 9 años se pueden reelegir. Los jueces se independientemente del tiempo que lleven como jueces. Sí. Ahí no, es juego nuevo. Ahí es juego nuevo, sí. Bueno. Se pueden presentar a la elección y si son electos a los 9 años pueden presentarse a la reelección. Te vemos muy entusiasmado ya con el nuevo proyecto. Pues sí. Del cual hace 6 meses tenías dudas, al menos en esta mesa. Sí, y a ver, yo no he negado nunca que en un principio, siempre dije que los ministros tenía muchas reservas con jueces magistrados. Ya que se toma una decisión, lo que se está tratando es de que se procese de la mejor manera esta decisión y que tengamos una mejor justicia y un mejor poder judicial a partir de que se actualice esta reforma. Bueno, a ver, vamos a pausa y regresamos con Biden y con otros temas. Nada del Mayo Zambada. Está empezando. Bueno, y le damos una pasada al tema del Mayo Zambada, a ver si hoy presidencia. Ya hay una versión adicional, ¿no? Algo más aterrizada. 5 días después. 8:35, vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana. Escríbanos en nuestra cuenta de Twitter o en nuestra cuenta de X, @Ciro Gómez L, Facebook, Instagram y TED, Ciro Gómez Leiva, por YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial, por X y TikTok, @Radio_Fórmula, por Facebook, Radio Fórmula, Instagram y TED, Radio Fórmula MX, nuestro canal de Grupo Fórmula en YouTube, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite, y también si nos quiere llamar 55 52 79 22 91. Pausa, volvemos.